Buenos días. En esta presentación vamos a hacer ya una introducción directa a la teoría de la probabilidad de una forma muy esquemática que requiere que quienes están escuchando este video lo complementen con lecturas propias y con ejercicios específicos. Vamos entonces a proporcionar algunas definiciones básicas para entender esta teoría que en general tiene un grado de dificultad relativamente alto. Partamos de algunas definiciones fundamentales que nos permiten entender el concepto. ¿A qué se aplica la teoría de la probabilidad? Bueno, la teoría de la probabilidad en general se aplica enormemente en ciencia. Toda la teoría del muestreo está basada en teoría de la probabilidad. En realidad, toda la inferencia estadística está basada en la teoría de la probabilidad. Y hay disciplinas, principalmente la física cuántica, que se han desarrollado sobre una base completamente probabilística. Bien, vamos a comenzar entonces con algunas nociones básicas que debemos entender. En general, la ciencia avanza, principalmente las ciencias experimentales como la física, avanzan a base de experimentos, ¿sí? Un experimento en general se realiza con un conjunto definido de reglas que forman parte de un protocolo. Vamos a poner un ejemplo. Si es que en un laboratorio estamos tomando muestras de sangre de un grupo de pacientes para cualquier tipo de experimento, tomar muestras de sangre y analizar, por ejemplo, la concentración de glóbulos rojos, se realiza con un conjunto bien definido de reglas. En segundo lugar, este experimento tiene que tener la posibilidad de repetirse o replicarse, si es posible, en forma indefinida. ¿Sí? Es decir, podemos tomar a 100 pacientes, a 200 pacientes, a 400 pacientes, hacer un experimento confirmatorio y volverlo a hacer para otro grupo de pacientes y así sucesivamente. Un experimento se denomina como aleatorio cuando se desconoce de antemano el resultado de cada ensayo. Si estamos haciendo pruebas PCR para el COVID, evidentemente no conocemos de antemano si la prueba nos va a salir positiva o negativa, para cada caso en particular, ¿sí? Entonces, en general, un experimento aleatorio tiene tres características que lo definen. Primero, se realiza con un conjunto definido de reglas. En segundo lugar, tiene la posibilidad de una replicación indefinida, siguiendo este conjunto de reglas. Y tercero, para cada ensayo se desconoce el resultado, el número de casos posibles, digamos, dentro de un conjunto de resultados posibles. ¿Qué es el espacio muestral de un experimento aleatorio? El espacio muestral no es otra cosa que el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, vamos a partir de un caso que es muy trivial, pero que nos va a permitir conocer con mucho mayor profundidad lo que estamos tratando de explicar. Supongamos que vamos a lanzar aleatoriamente un dado balanceado. Bien, un dado es un cubo que está equilibrado, que tiene densidad constante y cuyos lados están impresos con los números del 1 al 6, o que tiene un número determinado de bolitas que se pueden contar y van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo lanzo un dado y veo el número que queda en la parte superior cuando el dado deje de rodar, entonces el conjunto de todos los resultados posibles de un ensayo aleatorio, yo le voy a denominar S, que se llama el espacio muestral, es un conjunto finito, porque solo hay 6 dados en el cubo, que está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un conjunto de 6 elementos. Bien. Entonces, aquí es importante considerar que para algunos experimentos
el número de resultados posibles de un espacio aleatorio, o sea, el espacio muestral, es finito. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de 2 dados, el lanzamiento de n dados. Si yo repito 2 veces, si yo hago 2 veces el lanzamiento de un dado, en realidad el espacio muestral se vuelve mucho más grande porque cada experimento puede realizarse. El primer experimento puede realizarse de 6 formas, el segundo experimento puede realizarse de otras 6, y la combinación de los dos, como veremos en las próximas presentaciones, puede realizarse de 36 formas distintas. Si yo lanzo una moneda al aire y veo el resultado de este lanzamiento, también tengo un número finito de resultados, en este caso 2, cara o sello. ¿Sí? Si yo analizo el sexo de un bebé que va a nacer, también tengo 2 posibilidades, masculino o femenino. En fin, si es que yo le pregunto a una persona en una encuesta su edad, este también es un conjunto finito porque si yo pongo, por ejemplo, un máximo de 120, todas las edades estarán comprendidas entre 0 y 120 años, y que eso es lo que yo tengo que anotar en la encuesta. Sin embargo, existen espacios muestrales infinitos. A ustedes les puede sorprender eso, pero con una observación tan sencilla como analizar el tiempo de espera de una persona en una parada de bus, supongamos que pasa siempre un bus cada 30 minutos, será un tiempo comprendido entre 0 y 30. Si lo mido en minutos será finito, pero el tiempo es una variable continua. Entonces, si es que yo estoy midiendo ese tiempo eh, utilizando la escala de los números eh, reales, entonces en realidad sería todos los posibles resultados comprendidos en el intervalo entre 0 y 30. El intervalo entre 0 y 30, si yo tomo todos los números reales, tiene un número infinito de elementos. Si yo peso una fruta, y de nuevo, puedo tener un máximo posible de 3 kilos, pero todos los resultados son posibles utilizando una variable continua cuando yo no estoy contando algo, sino que estoy midiendo en general los resultados van a tener un espacio muestral infinito. En esta sesión introductoria nos vamos a concentrar simplemente en los espacios muestrales finitos para entender un poquito más adelante la teoría de la probabilidad. Bien, entonces ya hemos definido el espacio muestral, S, como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Un evento es una repetición particular, un evento simple es una repetición particular de un experimento aleatorio. Pero puede haber eventos compuestos. Esto quiere decir, yo puedo imaginarme, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, que salga un número par. ¿Cuántos números pares existen dentro del conjunto S de todos los resultados posibles del lanzamiento de un dado? Existen 3, 2, 4, 6. Por consiguiente, el evento P, que yo le denomino par, consta de 3 elementos, 2, 4 y 6. Este es un evento compuesto. ¿Sí? De la misma manera, entonces, yo puedo definir un evento simple. Por ejemplo, puedo pensar que al lanzar un dado salga el número 4, que es el caso del conjunto A, que está representado aquí. Puedo tener eventos compuestos. Como les mencionaba, el evento P, que salga un número par, tiene 3 elementos, 2, 4 y 6. Aquí estoy poniendo otro ejemplo. Por ejemplo, sale 3 y 5, que puede definirse como un número impar superior a 1. Pero hay 2 tipos de eventos que también están incluidos dentro de el conjunto de todos los eventos posibles de un ensayo aleatorio,
que es primero el evento imposible. El evento imposible es un evento que no puede darse. Bueno, por ejemplo, que salga 10 en el lanzamiento de un dado, no es posible. Supongamos que yo tengo las posibilidades de ingresar a un juego si luego de lanzar 3 veces un dado obtengo un resultado superior a 15, o sea, 16, 17, 18. Si yo saco 1 en el primer lanzamiento y yo saco 2 en el segundo lanzamiento, mi suma hasta el momento da 3. Me queda una tercera posibilidad. Pero si yo saco 6, que es lo máximo que puedo obtener, y se suma 3, 6 y 3 dan 9, pero yo debo tener una suma por lo menos de 15, o más superior a 15. Por consiguiente, la probabilidad de que yo entre en el juego en el tercer lanzamiento es el evento imposible. Porque ya con los 2 lanzamientos anteriores, donde he obtenido los números 1 y 2 y la suma de 3, estoy excluido de la posibilidad de lanzamiento. ¿Sí? Entonces existe el evento imposible, que es un evento que carece de elementos. Ahora asumamos otro juego en el cual yo puedo entrar en el juego si tengo una suma por lo menos de 10 en 3 lanzamientos. Supongamos que yo tengo 6 en el primero y 5 en el segundo, y asumo 11. Cualquier resultado que yo saque en el tercero, ya estoy dentro del juego. Eso es el evento seguro. ¿Sí? Un evento seguro es un ejemplo que, digamos, es el caso de un evento que va a ocurrir siempre, en una forma completamente predecible. Y ya les he puesto un ejemplo. Si es que yo tengo 3 lanzamientos y debo sumar un mínimo de 10 para entrar en un juego y ya tengo 6 en el primero y 5 en el segundo, ya sumo más de 10. Por consiguiente, cualquier cosa que salga en el tercero estaría entrando en el juego. Entonces, la probabilidad de entrar en el juego, dado cualquier resultado del tercer lanzamiento, es 1. Y ese evento se denomina evento seguro. Bien, la teoría de la probabilidad se puede explicar de una forma mucho más sencilla si es que nosotros utilizamos la teoría de conjuntos. Algunos elementos básicos de la teoría de conjuntos. Y en general, en los textos de estadística se utiliza bastante la teoría de conjuntos como un valor, como un elemento didáctico importante para entender algunas nociones básicas de probabilidad. Bien, entonces, simplemente aquí vamos a recapitular algunas cosas. Los gráficos que ustedes ven en, en esta diapositiva se llaman diagramas de Venn, donde yo tengo el espacio muestral S representado por un rectángulo y tengo 2 subconjuntos de S, o sea, dos conjuntos que me recogen algunos elementos, pero no todos de S, son subconjuntos propios que les denomino A y B. Aquí están A y B y aquí están A y B. En realidad hay 2 posibilidades de que A y B no tengan elementos en común. En este caso se les llama disjuntos, y que A y B sí tengan elementos en común. Por consiguiente, hay algún elemento al menos que está al mismo tiempo en A y B. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, A puede ser el conjunto de los números pares y B puede ser el conjunto de los números impares. Si yo lanzo un dado, entonces en este caso A es 2, 4, 6, B 1, 3, 5, no tienen elementos en común. Pero si A sigue siendo el conjunto de los números pares y B es el conjunto de los números mayores que 3, entonces A sería 2, 4, 6, B sería 4, 5, 6, 4 y 6 son al mismo tiempo mayores que 3 y son pares. Por consiguiente, existe una intersección. Estos son elementos básicos de los diagramas de Venn que debemos entender. Bueno, y aquí yo quiero indicarles las 4 operaciones elementales que se realizan con conjuntos. La primera es la unión. Cuando yo obtengo la unión de 2 conjuntos, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a
unión B sería el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, está aquí abajo, A unión B se representa por este símbolo que es una especie de U, ¿sí? Y todos los elementos que pertenecen a B. La intersección que se aplica en el primer caso sería el conjunto vacío y en el segundo caso sería el conjunto pintado en verde. A intersección B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Sí? Finalmente, hay una tercera operación que vamos a utilizar, que es la operación complemento. La operación complemento está conformada por todos los elementos del conjunto universo, que en este caso es el espacio muestral A, el espacio muestral S, que no pertenecen a A. Los elementos del conjunto universo que no pertenecen a A serían, aquí está, A complemento es el conjunto de todas las X, tales que X no pertenece a A. Estos son algunos de los elementos básicos que nosotros debemos utilizar tomados de la teoría de conjuntos. Bien, vamos entonces a seguir y ahora vamos a avanzar un poquito y partir de la definición de probabilidad. En estadística históricamente apareció una teoría clásica de la probabilidad que se originó en el análisis de los juegos al azar. Volvamos al ejemplo básico del lanzamiento de un dado. ¿Sí? En el lanzamiento de un dado yo podría estudiar la probabilidad de que, por ejemplo, el resultado me salga par. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? El resultado es par, el conjunto P. El conjunto P tiene 3 elementos, 2, 4 y 6. Recordamos el número 3. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Que es el conjunto de todos los resultados posibles. El conjunto de todos los resultados posibles está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Yo puedo estimar intuitivamente la probabilidad de que salga un número para lanzar un dado dividiendo el número de casos favorables, que le denomino F, para el número de casos posibles, que le denomino N. En este caso, estoy dividiendo 3 para 6 y el resultado es un medio. Entonces, yo puedo intuitivamente decir que la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado es un medio, 3 sobre 6. Todo conjunto tiene un cardinal. Un cardinal no es otra cosa que el número de elementos de un conjunto finito. Si esta definición se aplica solamente a casos en los cuales S es finito. Y que además hay una segunda condición importante y es que el dado no puede estar trampeado. ¿Cuándo el dado está trampeado? Cuando su densidad no es homogénea y el dado, por ejemplo, tiene un peso en su interior, de tal manera que la probabilidad de sacar uno, por ejemplo, es mayor que las restantes. Pero si el dado es homogéneo, todos los elementos elementales son igualmente posibles. Cuando se aplican esas dos condiciones, que S es finito y que todos los elementos elementales son igualmente posibles, se puede aplicar la teoría clásica de la probabilidad. La teoría clásica de la probabilidad es una función, permite una función. En definitiva, asigna un número E, un número P de E a cada evento E. ¿Y cómo se asigna ese número? Ese número se asigna dividiendo el número de casos favorables para el número de casos posibles. El número de resultados favorables, F dividido por el número de casos posibles. F siempre tiene que ser igual o menor que N. Por consiguiente, si yo quiero saber la probabilidad de que salga 5 en el lanzamiento de un dado, el evento E tiene un solo caso favorable, que es 5. El evento S, que es el espacio muestral, tiene 6 casos favorables y por consiguiente el resultado sería 1/6, 1 dividido para 6. Bueno, esto es básicamente la teoría clásica de la probabilidad. Tiene una aplicación limitada, pero nos puede permitir muy fácilmente entender ciertas nociones de probabilidad que vamos a ver en las presentaciones siguientes.
Ahora simplemente yo quiero introducirles a ustedes la definición general estadística de probabilidad. Eh, si yo quiero analizar, por ejemplo, la probabilidad de que llueva el 21 de septiembre, supongamos que el clima de Quito no haya cambiado, lo cual es falso. Supongamos que el clima de Quito no haya cambiado y que tenemos una muestra representativa de los días que ha llovido en Quito a partir de 1870 o algo así, que tenemos observaciones en el Observatorio Astronómico que se creó en aquel entonces. Tenemos una muestra de más de 100 casos de 21 de septiembre y vamos a ver el número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. Si tenemos 120 años y ha llovido durante 27, la probabilidad sería 27 sobre 100 o sobre 120 si tenemos 120 años, y esa sería una forma de aproximarnos. Es decir, si tenemos un elemento que no se adapta fácilmente a las reglas de juego del caso anterior, yo puedo, a partir de una muestra de observaciones, calcular la probabilidad de un evento dividiendo a partir de una muestra que yo he conseguido con anticipación el número de resultados favorables dividido para el número de resultados posibles. Pero como yo solo tengo 120 años, en este caso, bueno, el número 120 es altamente adecuado, yo creo, para sacar una estimación razonable, pero sin embargo no es exacto. Entonces, si yo quisiera tener un resultado más preciso, lo que yo debo hacer es aumentar el tamaño de la muestra. De nuevo, si yo quiero saber en un embarque que llega de China, que tiene 50,000 tornillos, cuántos de ellos son defectuosos o cuál es la probabilidad que al obtener un tornillo de ese embarque, el tornillo salga defectuoso, yo tendría que tomar una muestra de los 50,000 tornillos y si tomo una muestra de 10, probablemente el resultado que yo obtengo, digamos, 3 son defectuosos, 3 sobre 10 sea inexacto. Pero yo puedo seguir aumentando el tamaño de la muestra hasta lograr un resultado tan preciso como sea posible. Por consiguiente, la probabilidad de un evento A va a ser simplemente el límite cuando el tamaño de la muestra crezca lo más grande posible, cuando el tamaño de la muestra tienda a infinito, del cociente entre los casos favorables y los casos observados. ¿Sí? Una vez terminada esta presentación, podemos hacer algún ejercicio aplicando esto con el empleo del software que nosotros conocemos, principalmente Excel, pero también puede utilizarse SPSS. Bien, entonces, en la forma contemporánea en la cual se enseña y se aplica y se estudia la teoría de la probabilidad, corresponde a una definición que se llama axiomática. Axiomática quiere decir que partimos en una rama de la matemática en particular, de una serie de principios que se aceptan como principios fundamentales, que son intuitivos o que parten de una definición, que se aceptan sin demostración y a partir de ellos podemos, mediante teoremas, continuar desarrollando la teoría. Entonces, la teoría de la probabilidad contemporánea está desarrollada de forma axiomática. ¿Sí? Y decimos, partimos simplemente de 3 axiomas que son fundamentales. El primero dice que definimos la probabilidad de un evento como un número comprendido entre 0 y 1. Esto es algo muy importante. Si para cada evento, recuerden que un evento puede ser simple o compuesto. Existe el evento seguro y el evento imposible. Y existen varias combinaciones posibles de eventos simples que puedan dar origen a eventos compuestos. La probabilidad de cualquier evento, es decir, cualquier forma en la que yo analice, por ejemplo, el lanzamiento de un dado, siempre será un número que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 1. Primer elemento básico que me configura la definición de una función de probabilidad. La función de probabilidad tiene una propiedad que es bastante importante, es que si yo tomo 2 conjuntos disjuntos, A y B, como el primer gráfico mostrado hace algunos slides,
Recuerden los conjuntos disjuntos, que son estos que se encuentran en el primer gráfico, en el gráfico superior. Es decir, que no tienen elementos en común. Entonces, la probabilidad de su unión, la probabilidad de A unión B, es igual a la suma de las probabilidades. Si yo sé que la probabilidad de 1 es un sexto y la probabilidad de 3 es un sexto, la probabilidad de que me salga 1 y 3 se calculará sumando un sexto más un sexto, que es un tercio. Por consiguiente, la probabilidad de obtener un 1 o 3, que es la probabilidad de un B, sería un sexto más un sexto, que es un tercio o 2 sextos. Y eso puedo hacer no solamente con 2, sino con un número muy alto, si es necesario, de eventos siempre que sean disjuntos. Entonces, la probabilidad de una suma indefinida de n elementos, eventos disjuntos, simplemente se obtiene sumando esas probabilidades. Y el tercer axioma de la definición axiomática de probabilidad nos dice simplemente que la probabilidad del evento seguro es igual a 1. Por consiguiente, ya vamos a ver, se puede demostrar que la probabilidad del evento imposible es igual a 0. Bien, entonces tomando en cuenta eso, puede establecerse la teoría matemática contemporánea de probabilidad. Y vamos a terminar esta breve sesión introductoria con una aplicación básica de lo que acabamos de ver. ¿Qué ocurre si dos eventos no son disjuntos, como A y B en el gráfico de aquí? Entonces yo puedo calcular la probabilidad de A unión B sumando la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero debo tomar en cuenta que al sumar la probabilidad de A y más la probabilidad de B, estoy sumando 2 veces la probabilidad de A intersección B, que es lo que estoy acá. Y por consiguiente, como lo estoy sumando 2 veces, estos elementos deben ser restados. Por consiguiente, yo tendría que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Repitamos el ejemplo que habíamos mencionado hace algunos momentos. Supongamos que el conjunto A sea los números pares. Por consiguiente, la probabilidad de A es un medio, porque hay 3 números pares, 2, 4 y 6 en el lanzamiento de un dado. Supongamos ahora que tenemos el conjunto B, que son los números mayores que 3. Los números mayores que 3 son 4, 5 y 6. Y la probabilidad de B, en este caso, es 3 sobre 6. Ahora quiero calcular cuál es la probabilidad de obtener un número que sea par o mayor que 3. Entonces, la probabilidad de A es un medio, más la probabilidad de B es un medio, menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cuántos números son al mismo tiempo mayores que 3 y pares? El 4 y el 6. Y por consiguiente, en este caso, su probabilidad es un tercio. Entonces yo tendría un medio más un medio, que es 1 menos un tercio, 2 tercios. Por consiguiente, la probabilidad de A unión B es igual a 2 tercios. Bueno, con esto terminamos esta presentación y luego vamos a seguir estudiando algunos elementos de la teoría elemental de la probabilidad.